Vamos a continuar hablando sobre literatura y sobre libros. Y hoy particularmente quiero hablar desde la forja de un escritor. Por un lado, porque es el título de uno de los libros en el que consigné todo aquello que yo había aprendido hasta cierto momento en relación con lo que era la escritura y con lo que era también la lectura. De hecho, el libro tiene dos partes. Uno se llama la lectura y el otro se llama la escritura. Y es que considero que quien se quiera dedicar a la literatura, quien quiera ser escritor, no solamente tiene que sentarse y escribir, sino que tiene que formarse. Y formarse lo hace a través de la lectura. Es decir, la lectura es uno de los aspectos más importantes que tiene que tener en mente, considerar y trabajar día a día el aprendiz de escritor. De tal suerte que en este libro hablo de una cantidad de aspectos que normalmente me ocurrieron a mí, pero en muchos casos también a otras personas, escritores famosos, que tomé como referencia para poder nutrir mi libro, un poco contrastando, confrontando lo que me había sucedido a mí y lo que le había sucedido a otras personas. Solamente para darme cuenta de que el proceso que sigue la mayoría de las personas para llegar finalmente un día a ser escritores es el mismo. Finalmente todo nace con un primer libro que cae en las manos de uno. Ese primer libro alguien nos lo presenta, alguien nos lo sugiere. En mi caso fue mi papá que me habló de un libro que se titula El milagro más grande del mundo, de Og Mandino, y me lo ofreció para leerlo cuando yo tenía 12 años. En ese momento simplemente realicé la lectura de forma desprevenida, pero el libro me fue atrapando, curiosamente, como si se tratara de una especie de pulpo que lo amarra a uno con todos sus tentáculos y lo mantiene con la mirada fija en el texto. Fue un libro que, además de la historia que contaba, hacía una cantidad de reflexiones orientadas a lo que era la visión positiva, el ánimo que uno debía tener siempre para tener una buena actitud de cara a las dificultades que todos los días se presentan y que uno debe asumir y en la medida de lo posible pues sacar de la mejor manera para poder continuar. Pero al final de este libro hay algo que se titula el memorándum de Dios para cada uno de nosotros. Y es un ejercicio de lectura que te sacude, digámoslo así. Es un libro donde te hacen una cantidad de alertas en relación con lo que uno está haciendo en la vida, cómo la está dejando ir, cómo la está desechando en cierta forma. Cuando uno, contrario a muchas otras personas, tiene todos los recursos para hacer de esta vida el mejor tránsito por la tierra, pero además para producir en esta tierra todo lo que se pueda, pero pensando mucho en cómo le va a ayudar a otras personas a que también salgan adelante con sus propias vidas. Es un libro que te hace un inventario de todo lo que uno tiene y que muchas veces no valora. Nos habla de que tenemos unos ojos que nos permiten ver cuando hay mucha gente que no puede ver y tenemos unos oídos para escuchar cuando hay mucha gente que no puede hacerlo, que tenemos un cuerpo de dos extremidades superiores y dos extremidades inferiores cuando hay gente mutilada. Solamente pensemos en lo que es el resultado de la guerra, pero nos pregunta: ¿y qué estás haciendo con todo eso que tienes? ¿Qué estás haciendo con tus ojos? ¿Qué haces con tus manos y con tus piernas? Los tienes ahí, son herramientas que tienes que utilizar para que las cosas todos los días sean mejores para ti, pero también para hacer cosas buenas y mejores cada día para los demás. En fin, una lectura absolutamente recomendable. Hay otro capítulo en el que hablo de qué es lo que uno debe leer y creo que la situación se resume de una forma muy simple. Uno debe leer absolutamente todo lo que se atraviese. Si se te atraviesa un libro, y si se te atraviesa un cuento. Si es historia, leemos historia, y si es un ensayo, leemos el ensayo, y si es una novela, leemos la novela. Pero también hay que aprender a encontrar el placer, el gusto que hay en la lectura. No se trata simplemente de sentarse a leer de cabo a rabo algo que quizás no nos produce ningún gusto, ningún placer. Pues si no nos produce ningún gusto y ningún placer, pues lo dejamos y vamos y buscamos otro libro. Libros hay millones en el mundo. Los hay en todos los idiomas y los hay de todas las temáticas que uno se pueda imaginar.
algo tendrá que haber que nos guste, algo tendrá que haber que nos llame la atención. Entonces se trata de buscar eso que nos gusta, eso que nos llama la atención, eso que no nos da pereza, que no nos da sueño, y aprovechar el tiempo para leer. De tal suerte que leer todo lo que se atraviese, pero hacer un ejercicio de selección para leer aquello que mejor nos venga y más nos guste. Ya les decía que en este libro hago un ejercicio sobre la lectura y otro ejercicio sobre la escritura. El ejercicio de la lectura y el ejercicio de la escritura se convierten como en una especie de adicción para aquel que finalmente termina encontrando el gusto por la lectura y por la escritura. Y es una adicción que yo comparo en el libro con la que producen las cosas prohibidas. Sencillamente uno no puede alejarse de los libros y de la lectura y no puede alejarse del papel y el lápiz o del computador cuando está casi adicto al proceso de lectura y al proceso de escritura. Algo que viene muy bien para las personas que sencillamente quieren hacer estas actividades con mucho profesionalismo, porque algo que se necesita es tener mucho juicio, tener mucha disciplina, tener mucha constancia y leer todos los días y escribir todos los días. Entonces he llamado primer grado de la adicción a la lectura, así como más adelante también llamé segundo grado de la adicción a la escritura. Ahora, eso se va volviendo realmente como una adicción cuando uno lee y cuando uno escribe y lo hace con gusto, con placer, disfrutando cada momento, leyendo y releyendo todo lo que escribe y leyendo y releyendo lo que han escrito otros autores. Esta actividad se te va volviendo realmente a una nube que te envuelve, que te mete dentro de ella y que casi que no te deja salir. Hay algo que te amarra y hay algo que te detiene. Pero ese es el gusto, ese es el placer del ejercicio literario. Ahora, quien logra llegar a esas instancias de casi sentir que está inmerso en la adicción a la lectura y en la adicción a la escritura, pues enhorabuena, porque precisamente es así como debe uno sentirse cuando quiere llegar a realizar una actividad desde el punto de vista profesional con el tema de la escritura, porque la lectura pues es la herramienta mediante la cual vamos a llegar a conocer muchas cosas que luego vamos a aplicar en la escritura. También me refiero en el libro a qué hacen los escritores, qué otras actividades realizan en su día a día, o si son personas que se dedican única y exclusivamente a leer y sobre todo a escribir. Yo siempre he comparado mi actividad literaria con la práctica del ejercicio, con la práctica del deporte, jugar partidos de fútbol incansables durante los fines de semana que realizan otras personas, o con actividades que alguien realiza en la cocina, asistir a determinados eventos, no sé, religiosos o culturales, o pasear por diferentes lugares. Ese es mi hobby, ese es mi pasatiempo. Sin embargo, uno debe realizar una actividad que le permita ganarse la vida. Y casi que todos los escritores, son realmente muy pocos los que no han tenido y no han realizado una actividad paralela al proceso de la literatura, y es porque han tenido el privilegio, digámoslo así, de pertenecer a familias acaudaladas que les han legado una cantidad importante de dinero y que por lo tanto no han tenido la necesidad de trabajar. Pero esos son los menos. La mayoría tenemos que trabajar y necesariamente dedicarnos a algo que tiene que ver con cualquier profesión. Yo soy ingeniero. William Faulkner, por ejemplo, era un campesino que trabajaba la tierra. Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa, periodistas que se ganaron la vida siempre escribiendo para periódicos, por ejemplo. Entonces miren que realmente no es que ninguna profesión riña con la actividad literaria. De hecho, tienen que aprender a combinarse porque sencillamente son dos cosas con un enfoque y con una finalidad diferente. Una cosa es la profesión, otra cosa es la actividad con la que nos ganamos la vida y otra cosa es esa actividad con la que nos divertimos, nos entretenemos y que en definitiva nos ayuda a llenar esos espacios de dispersión, esos espacios para la lúdica que todos necesitamos. Esa es la diferencia entre las dos actividades. Por lo tanto, pues no hay que estar asombrándose porque un ingeniero escriba. Realmente son cosas compatibles y son cosas necesarias para cualquier persona que se dedique a la literatura. El libro está escrito como un ensayo literario, es decir, es un ensayo, pero al mismo tiempo detrás del ensayo hay también una historia. Y esa historia yo la cuento
porque se trata de representar a un personaje. Ese personaje no soy yo, aunque obviamente como escritor tomo parte de mi propia vida o de personas que están alrededor mío para nutrir lo que estoy escribiendo. Y finalmente pues construyo ese escenario, ese personaje, esa historia, para que la lectura también se haga un poco agradable, se haga menos tediosa, porque en algunos casos podría ser que las personas que consideren que el ensayo es pesado van a desechar el libro, mientras que si lo ofrezco como un libro de ensayo literario, voy a estar cubriendo el gusto de las personas que les gusta la novela y el gusto de las personas que prefieren la literatura de ficción propiamente dicha. El libro inicia con el nacimiento del escritor. Al final el escritor muere, así que como hice con el nacimiento del escritor, en donde describo una escena en el cual una pareja tiene una relación en un parque y conciben al escritor, también hago una escena literaria en las catacumbas de Francia, en donde pues todos sabemos que hay una cantidad de esqueletos dispuestos que se trajeron de otros lugares para conservarlos allí. El escritor plantea que quiere ser enterrado allí y quiere ser enterrado cerca de donde están los cuerpos de otras personas que han sido o fueron famosos escritores. De tal forma que al mismo tiempo que escribía un libro en el que trataba de reflexionar y de combinar una cantidad de conocimientos que yo había ido adquiriendo en relación con el tema literario, pues también estaba haciendo el ejercicio de escribir una ficción. Entonces miren cómo combiné los dos ejercicios de tal forma que al final de cuentas tuve que nutrirme con una cantidad de información que me permitiera no solamente conocer lo relacionado con el ensayo propiamente dicho, sino también con la ficción como tal, y ver cómo combinaba todo eso en un ensayo literario que le diera forma a un libro que finalmente, como les digo, se llama La forja de un escritor. Ya se los había presentado, este es La forja de un escritor. Les voy a dejar por aquí abajo un enlace en el que van a poder encontrar los primeros capítulos de este libro para que lo lean y encuentren un poco eso que yo les he venido contando a través de este post, lo disfruten y saquen el mejor provecho de ello. Nos vemos entonces en un próximo espacio para que sigamos hablando sobre literatura, sobre escritores, sobre libros. Chao, chao.